Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos nueva historia, una que estuvieron pidiendo mucho y las entiendo, créanme, lo sé. Yo también ando igual. Pero antes de empezar con este video nos gustaría mandar nuestros saludos más calurosos a los cumpleañeros del mes. Y entonces, un saludo grande para María José que cumplió años el 27 de octubre. Otro saludo para Panchimino que estuvo de fiestas el 12 de octubre. A Rosly que cumplió años en octubre también. A Neisha Moncayo que cumplió el 22 de octubre. A Dulce María Tavares que cumplirá años en noviembre. A Abby Chan que festejó el 14 de octubre. A nuestra querida Jessica Murillo que celebra el 20 de octubre. A nuestra querida Nadia Paniagua que la romperá el 24 de octubre y por supuesto un enorme abrazo a la hija de mi estimada Ersa, Jessica. Te mandamos nuestro cariño más sincero y todas las vibras positivas. Muchas felicidades para todos ustedes y siempre agradecidos por formar parte de nuestros corazones. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. Lágrimas de una flor marchita. Capítulo 1. El chico de las rosas. Has conocido la traición. ¿Sabes cómo se siente cuando aquello que dabas por seguro se desmorona ante tus ojos? ¿No? Es como una sombra que se desliza lenta, invisible, hasta que de pronto te envuelve por completo y te estalla en la cara. Y sí, las personas pueden afrontarla de distintas formas. Algunas se encierran en su dolor, otros buscan venganza. Y hay quienes intentan avanzar fingiendo que no pasa nada. A veces lo hacen bien, a veces mal. Pero algo que siempre es cierto es que una vez que lo descubres, nunca vuelves a ser la misma persona. Las cosas ya no regresan al lugar donde estaban al principio. No es que las personas se rompan de un día para otro, no. Es el tiempo el que las desgasta hasta que todo simplemente se derrumba. Jesús se despertó de golpe. Había tenido ese sueño de nuevo. Su esposo acostándose con una desconocida. Respiró hondo apoyándose en la pared para sacudirse esa sensación desagradable, pero reflexionar en tonterías no estaba a su alcance. El tiempo de descanso en su segundo trabajo había terminado y para alguien como ella, con varios empleos, esos momentos eran un verdadero lujo, aunque no todo era tan malo. Al menos en ese restaurante podía disfrutar de pequeños descansos y su jefe, el señor Han, era comprensivo. Hacía poco le había pedido que le adelantaran el sueldo, 1,5 millones de wones, apenas suficiente para sus necesidades. Fue un poco complicado, sobre todo porque pediste que lo preferías en efectivo y no en un depósito. Pero qué va, eres mi mejor empleada, Jesús. ¿Qué digo empleada? Eres casi como familia, había dicho el hombre, y Jesús se inclinó agradeciéndoselo. Sin embargo, por dentro, sabía que ese adelanto no resolvería todos sus problemas. Oye, Jesús, ¿sigues teniendo problemas de dinero? La pregunta flotó en el aire. Hoy en día, ¿quién no los tenía? Pero ella solo asintió con una respuesta breve, lo que hizo que el señor Han frunciera el ceño. Escuché que tu marido consiguió un nuevo empleo. Sí, está en capacitación. Aún no sabemos cuánto ganará, pero se está esforzando. Todo va a mejorar pronto. Jesús sonreía, apenas creyendo sus propias palabras, pero tenía que aferrarse a algo. Su jefe suspiró notándolo también sin convencerse del todo, pero no quiso insistir. Después de todo, ¿quién era él para juzgarla? Na-Hee-so era una trabajadora eficiente, siempre atenta y responsable. Su jefe lo sabía, pero ¿ella misma lo podía ver? Con tantas preocupaciones dándole vueltas en la cabeza, ¿era posible tomarles atención a esas cosas? Probablemente no. Jesús llevaba una vida rutinaria. En el restaurante todo se resumía a servir panceta, llenar vasos de soju, oír sin pretender unas cuantas conversaciones, negocios, chismes, o ser testigo del amor juvenil. El amor juvenil. Tan brillante, tan impulsivo, tan hermoso. Porque solo en la juventud se ama con la valentía de arriesgarse a ser herido. Pero con los años, cuando el amor se enfría, ya no es tan bonito. Y Jesús lo sabía muy bien, porque ella era alguien que ya había perdido su juventud. «Ni una mierda, señora. ¿Quién con ojos podría llamarte así?», exclamó su compañera al cierre de turno. Sí, estaba indignada, ofendidísima ante el comentario de unos jóvenes, pese a que Jesús no le molestaba ese título en realidad. Después de todo, no estaban tan errados.
Tengo 33 años, estoy casada y me ocupo de mi hogar. Prácticamente soy una señora, replicó ella riéndose, restándole importancia. Ay, por favor, mírate, Jesús, eres bonita. Eres la mujer de 33 años más bonita que conozco. Sí, siempre vistes las mismas ropas todos los días sin una gota de maquillaje encima, pero incluso así sigues siendo bonita, le dijo su amiga con energía, tomando sus mejillas para reforzar su punto. Y sí, por un breve instante Jesús quiso creerle. Quiso creer que era bonita, brillante, hasta agradable a la vista, y esa sensación la acompañó durante todo el camino de regreso a casa. Pero cuando llegó a esta y vio la luz encendida, toda su juventud y la belleza del mundo se desvanecieron en cuanto abrió la puerta, porque ante los ojos de su esposo, ella ya no era joven, ni mucho menos bonita. Deberías usar maquillaje, dijo Minchol señalándola con sus palillos. ¿Qué mujer no usa maquillaje hoy en día? Verte así me hace no querer ni entrar a esta casa. ¿Cómo puedo pensar en maquillaje cuando hay cuentas que pagar? Por favor, Jesús. Hasta las que ganan menos que tú lo usan. Solo estás poniendo excusas a tu dejadez. Jesús se quedó en silencio, preguntándose si él tenía la menor idea de cuánto costaba un simple labial. La sola idea de gastar 1000 wones en algo tan innecesario le causaba escalofríos. Deberías usar un poco. Me gustaría verte más arreglada, ¿sabes? Añadió Minchol, antes de volver a sorber ruidosamente sus fideos picantes. Ella siguió observándolo, sintiéndose extraña, preguntándose cuándo exactamente su relación se había convertido en algo tan marchito como un sótano viejo y olvidado. ¿Cuándo se había secado la chispa del amor juvenil? ¿Fueron los años? ¿La monotonía? ¿O tal vez fue el cansancio de trabajar día y noche solo para tapar los huecos de su cuenta bancaria? Ni la comida está buena, murmuró el despectivo. Quizás no fue la relación la que se marchitó. Quizás solo fue ella por haber amado tanto. La vida de Jesús giraba en torno a varios empleos. Por las tardes servía barbacoas en un restaurante, los fines de semana atendía como recepcionista en un motel y por las mañanas cortaba flores en una pequeña floristería. Y no podía olvidar la tienda de conveniencia. Era agotador, inhumano, pero al mismo tiempo era lo único que le daba algo de estructura a su vida. El trabajo era su única constante, lo único que podía controlar. Había sido así desde que se casó con Minchol, sin la ayuda de nadie. Un matrimonio prematuro que en su juventud pensó que podría manejar, pero luego, como suele ocurrir, las promesas de amor eterno simplemente comenzaron a desmoronarse. Fue él quien la traicionó, no con una mujer, sino con su confianza. Un día pidió un préstamo a su nombre intentando darle una sorpresa que en lugar de animarla, la hundió más en las deudas. Él lloró, ella lo perdonó sin decir palabra, y siguieron adelante fingiendo que el amor seguía allí intacto. Pero los días, las semanas, los años, todo eso lo devoró. Lo siento mucho, Jesús. Solo quería darte una sorpresa, animarte un poco. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto dinero pediste a mi nombre? Las preguntas que debieron salir de sus labios debieron ser otras. ¿Por qué lo hiciste? ¿En qué estabas pensando, quizás? Pero en ese entonces, Jesús recordaba que no se había sentido particularmente triste o sombría. Solo permaneció tranquila pensando que si trabajaba duro algún día, obtendría sus merecidos frutos. Porque entonces eso significaba que 13 años de matrimonio habrían valido la pena. Pero había días en los que sin previo aviso ese recuerdo volvía a golpearla, como una herida mal cicatrizada que arde de nuevo. Sentimientos reprimidos, el cansancio de sostener una relación que parecía no tener sentido, y las lágrimas que había guardado durante tanto tiempo amenazaban con salir, recordándole que el amor simplemente había dejado de brillar. Hoy no fue diferente. Mientras cortaba los tallos de las flores, sintió el peso de esa tristeza que siempre llevaba consigo. Pero el tintineo de la puerta interrumpió sus pensamientos. Un nuevo cliente, quizás. O al menos eso esperaba. ¡Ay, es el chico de las rosas! Chilló Guayó, con la emoción de un adolescente que acababa de ver a su ídolo, pero Jesús frunció el ceño, confundida. ¿El chico de las rosas? Sí, es guapísimo, viene casi todos los días a comprar rosas. No sabemos cómo se llama, pero todas lo llamamos así, le explicó Guayón en un susurro, con los ojos brillando de entusiasmo. Y sin más, empujó a Jesús a un lado para ser la primera en atenderlo.
Vaya. El hombro de Jesó dolió, pero sin ánimos de competir volvió a concentrarse en su trabajo. Los jóvenes tenían esas emociones explosivas, ya sabes, la emoción de lo nuevo. Sin embargo, el chico de las rosas no parecía compartir el entusiasmo de Guayón. Mientras la joven dependienta lo miraba con ojos expectantes, él desvió la vista mirando directamente hacia Jesó, quien apenas le prestó atención, ocupada como estaba en su labor, hasta que él golpeó suavemente el mostrador con los dedos. Me gustaría que tú fueras quien atendiera mi pedido. Jesó levantó la vista. El chico alto le sonreía, pero no era una sonrisa cualquiera. Era de esas que parecían saber más de lo que decían, de esas que esconden secretos. Jesó parpadeó confundida. El chico de las rosas, el hombre guapo que parecía alborotar a las más jóvenes allí. Y sí, podía entender por qué. Un joven bastante alto, con ojos claros y un lunar adornando su rostro. Sí, era guapo, pero para Jesó la primera impresión que tuvo de él fue que era un chico extraño, ¿sí? En la manera en la que parecía observarla con más detenimiento que al resto. ¿Un ramo de rosas rojas, correcto?, preguntó ella como si fuera una rutina más. Él por su parte asintió, pero sus ojos seguían fijos en ella. ¿Lo recuerdas? Eso me alegra. En la vida hay personas que parecen estar destinadas a ser los protagonistas de su propia historia, acaparando la atención de todos. Son el centro de cada conversación, de cada mirada. Y luego están aquellos que, como figuras silenciosas, se deslizan por los márgenes, invisibles, extras en una historia que no les pertenece. Si el protagonista perfecto existía, sería alguien como el chico de las rosas, sin duda. Joven, alto, con una belleza que desafiaba las normas cotidianas. Su sola presencia parecía llenar la floristería. Cada vez que entraba, todas las miradas se posaban en él. Las mujeres susurraban entre ellas, emocionadas, mientras él, despreocupado, se mantenía ajeno mirando su celular. Así, era el tipo de persona que no tenía que pedir atención, porque la atención simplemente le seguía. Jesó, por otro lado, siempre se había visto a sí misma en la última categoría, relegada a los márgenes, la que nunca destacaba, ni en su trabajo, ni en su vida personal. Una vida plagada de indiferencia. Pero entonces un día, este chico entró a su vida y dejó una profunda impresión en ella. Ese chico siempre viene a comprar rosas durante tu turno. En tu turno nunca me ha pedido nada a mí ni a la jefa. Al principio pensé que era una coincidencia, pero creo que viene por ti, exclamó Guayón, desbordante de emoción mientras seguía hablando sobre el chico de las rosas, que inevitablemente hacía el mismo pedido siempre: 10 rosas rojas cada semana. Pero lo que decía no tenía sentido alguno para Jesó. Ella apenas empezaba a notar al joven, aunque, según Guayón, él ya llevaba meses visitando la floristería. Guayón la miró incrédula, como si no pudiera comprender cómo alguien con ojos no había notado a un chico como ese. Después de todo, él era joven, atractivo y destacaba. Por supuesto, atrapada entre tantos trabajos y rutinas interminables, Jesó apenas tenía tiempo para recordar las caras de los clientes. Era posible que no lo viera una vez, pero ¿no notarlo siempre? ¿Estaba ciega? Y no, Jesó no estaba ciega. Así que siguió negando ante la idea de que un muchacho como él, que parecía estar entre los 18 y los 23, estuviera interesado en una mujer de 33. No importaba si era una moda reciente o si Guayón simplemente intentaba animarla. Para Jesó eso era impensable, que alguien como él pudiera sentir interés por alguien como ella. ¿Y por qué no?, insistió Guayón. Jesó, eres bonita, ¿acaso nunca te lo han dicho? Sí, lo había escuchado antes, pero siempre lo había tomado como una dulce mentira, una forma amable de halagar a una mujer cuya vida se había vuelto una rutina monótona. Y más que sentirse halagada, Jesó simplemente lo encontraba divertido. Ni siquiera su propio marido la hacía sentir bonita. Entonces, ¿podía creer en las palabras de terceros? Ay, yo creo que deberías intentarlo, total, ¿qué podrías perder? Continuó Guayón, pero Jesó la interrumpió. Ya estoy con alguien, dijo, cortando de raíz la conversación. El rostro de Guayón se deformó en una expresión de asombro, y luego vinieron las preguntas apresuradas. ¿De verdad? No tenía idea. ¿Y cómo es él? Pues, ¿que cómo era? Bueno, ¿cómo describir a Michol?
Él era... Ya llegué. Mierda, estoy cansado. Dame un vaso de agua. ¿Preparaste algo de comer? Sí, esa era la rutina diaria de Min-chul. Su llegada a casa marcaba el comienzo de una cadena de acciones mecánicas. Dejar la ropa tirada por donde pasaba, mientras que eso, en silencio, recogía tras él. Y una vez terminaba su ritual, se acostaba a su lado y sin previo aviso, la toqueteaba. Pero cada vez que lo hacía, Jesús simplemente se congelaba, inmóvil como una muñeca. Soy tu marido. ¿No sería genial que mi esposa reaccionara un poco? ¿Qué pasa con tu frigidez? Le lanzaba Min-chul, como si la culpa de la desconexión entre ellas fuera solo de ella. Estoy cansada. ¿Y crees que eres la única? Tuve varios trabajos de medio tiempo. Ay, olvídalo. ¿Qué esperaba, carajo? Esa era la esencia de Min-chul. Alguien que la hacía sentirse indiferente, apática, vacía. Pero no había sido siempre así, por supuesto que no. De hecho, ella aún se esforzaba para que lo que fuera esa extraña relación que parecía más un barco a la deriva se mantuviera a flote. ¿Sí? El día de Jesús comenzaba a las 6 de la mañana, mucho antes de que la floristería abriera sus puertas a las 8. Se levantaba temprano para preparar el desayuno de Min-chul, asegurándose de cerrar la puerta de la cocina para no molestarlo con el ruido. A él no le gustaba comer si no había sopa fresca y tampoco toleraba la comida recalentada. Así que cada mañana Jesús preparaba una nueva sopa sin importar lo agotada que estuviera. Para cuando terminaba, el tiempo siempre se le escapaba de las manos, dejándola apenas con minutos para correr a su trabajo, sin haber probado un bocado de lo que había cocinado. Sin embargo, al llegar a la floristería, siempre mostraba su sonrisa más amable, poniéndose el delantal y enfrentando el día como si todo estuviera en orden. Esa era su rutina. Pero lo que nadie veía eran esas pequeñas grietas que día tras día la estaban partiendo en pedazos. Min-chul en algún punto había dejado de verla, pero más doloroso aún, Jesús también había dejado de verse a sí misma. Y si ni ella lo hacía, obviamente nadie lo haría. O eso creía ella. Hola, he venido por mis rosas. Dijo una voz suave. Jesús levantó la vista y allí estaba él, como siempre, el chico de las rosas. 10 rosas, ¿correcto? Sí. Mientras ingresaba la orden en la caja registradora, algo en su mente se detuvo. El chico de las rosas no solo era apuesto, sino que su voz también era maravillosa, lenta, baja, educada. Y por alguna razón hizo que sus oídos cosquillaran. Aquí tienes el recibo. Hay algunos pedidos antes del tuyo, así que me tomará un poco armarlo. Si no te molesta, puedes sentarte y esperar un momento. Jesús interrumpió en medio de la calma. Un sonido inesperado rompió el silencio, un rugido proveniente de su propio estómago vacío y hambriento. El estruendo fue tan fuerte que era imposible que nadie lo hubiera escuchado. Sí, había sido muy vergonzoso, pero no había vuelta atrás. Nada podía remediar lo que ya había ocurrido. Pero el chico de las rosas parecía tener otra idea. Minutos después, Guayón, que cargaba una caja llena de artículos, observaba a través de la vitrina. El chico de las rosas estaba hablando con otro hombre. Algo intercambiaron y entonces lo vio girarse, llevando en sus manos un café y unos sándwiches de algún lugar elegante. La joven lo observó desde la distancia, dándose unos segundos para admirarlo en secreto. Ay, de verdad que ese chico era hermoso y alto, muy, muy alto. ¿Cuánto me diría? Para cuando él regresó, su ramo de rosas ya estaba listo. Jesús se lo entregó y, como siempre, este se marchó con su habitual agradecimiento educado. Pero esta vez algo fue diferente. Se había olvidado los sándwiches. Jesús, apresurada, salió corriendo detrás de él, tratando de alcanzar sus largas zancadas. Y cuando por fin lo logró, lo llamó. «Espera. ¿Olvidaste tus sándwiches?» Él se giró lentamente, sus ojos grises brillando bajo la luz del sol. Había algo en su mirada que lo hacía lucir misterioso. Es un regalo, dijo él sin perder ese tono suave y bajo, pero Jesús solo lo miró confundida. ¿Un regalo? No estaba segura de haber entendido bien, pero cuando él volvió a girarse para marcharse, ella actuó por instinto tomando su chaqueta para detenerlo. «Espera, no puedo aceptar algo así», dijo apresurada. ¿Por qué no? Preguntó él con una sonrisa tan ligera que casi lo hacía parecer una tontería. Al notar que ella no respondía, se volvió completamente. Y no invadía su espacio personal, pero la diferencia de altura se hizo aún más evidente. Fue casi abrumadora. ¿Es porque no tienes con qué beberlo? Preguntó sin perder esa suavidad. Toma, solo le di un sorbo.
No está envenenado. Heseo lo miró aún más desconcertada. Esta vez su atención se desvió hacia el vaso de café que él le ofrecía. Pero, ¿por qué estaba haciendo eso? Acéptalo, por favor. Insistió una vez más. ¿Y no era extraño? ¿Por qué un chico como él tendría aquel gesto con alguien como ella? Y lo más confuso de todo, ¿por qué terminó aceptando lo que él le ofrecía? Mientras sus pensamientos se arremolinaban en su mente, sus ojos se encontraron con su propio reflejo en la ventana. Un rostro desnudo, sin maquillaje, ropas manchadas y llenas de parches. ¿Era realmente interés? Por supuesto que no. No era interés, se convenció. Solo había sido un acto de caridad. Ese chico probablemente había escuchado su estómago rugir y había sentido lástima por ella. Heseo hubiera sentido lo mismo en su lugar, pero ¿qué si había una minúscula posibilidad de que él estuviera mostrando interés por ella? ¿Realmente era una señal? Entonces, si era así, debía trazar una línea inmediatamente, ¿verdad? Pero considerando que solo estaba imaginando cosas, eso era algo que jamás pasaría. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Hwa-young lanzó una pregunta absurda. Oye, Heseo, ¿qué harás con el chico de las rosas? ¿Lo cambiarás por ese novio tuyo? Como dije, la pregunta era absurda, por no decir ridícula, pero no provocó la risa que Hwa-young tal vez esperaba. Heseo, sintiendo el peso de cada palabra, respondió en voz baja, casi resignada. Él no es mi novio, es mi esposo. Aquellas palabras tan simples cargaban una realidad tan compleja que el silencio que siguió pareció resonar más fuerte que cualquier sonido. Hwa-young, evidentemente sorprendida, no dijo nada más, y lo cierto era que ni siquiera podía culparla. Su relación con Min-chol era todo menos convencional. Deberías llamarme tu esposo solo cuando estemos en casa. No entiendo cuál es esa necesidad tuya de contarle a todo el mundo sobre nuestros asuntos. ¿Quién podría sentirse orgulloso de vivir juntos después de divorciarnos? Eso es una mierda. Simplemente no lo menciones. Recordó Heseo. Y sí, se habían casado, luego se habían divorciado. Pero lo más extraño era que, a pesar del divorcio, seguían compartiendo el mismo techo. Y en su interior, Heseo no podía evitar admitir que tal vez él tenía razón. No había orgullo en lo que compartían, no había amor ni pasión, era solo una sombra de lo que alguna vez fue, una promesa rota que se negaban a dejar morir por completo. Pero cada vez que esas palabras la golpeaban, sentía como si algo dentro de ella se estuviera desmoronando, como si ella misma se diluyera en esa rutina absurda. ¿Era eso lo que realmente tenían? ¿Un matrimonio solo en nombre? ¿Una relación que sobrevivía por pura inercia? Para Min-chol, su nuevo trabajo era una mierda. Sí, aburrido, soso, rodeado de ejecutivos panzones y calvos. Por supuesto, no todo era tan malo. Si bien las vistas no eran lo mejor, había algo que sí había llamado su atención. Ari. ¿Ah, sí? Ari. Encantadora, bonita, buen cuerpo. Lo mejor, estaba en la flor de su juventud. Pero lo que más destacaba no era solo su apariencia, sino lo que los demás decían. Todos parecían coincidir en una cosa. Ella tenía un interés especial en él. Es diferente cuando te mira, Min-chol, murmuraban. Y cada vez que él escuchaba eso, no podía evitar llevarse el cigarrillo a los labios, ocultando una sonrisa que quería escapar. Jugaba el papel del tipo indiferente, como si nada de eso le afectara. Pero claro, por dentro esa idea le agradaba mucho más de lo que iba a admitir. Estás en tus 30, ¿no? Es la edad perfecta para conocer a alguien. ¿Estás soltero? La pregunta llegó de forma casual, pero resonó con fuerza. ¿Soltero? No, no lo estaba. Pero las mentiras salían tan fácilmente de su boca como el humo del cigarro. Bueno, sí, estoy soltero. Mentiroso. Entonces inténtalo. ¿No crees que Ari es bonita? Claro que lo era. Ari era todo lo que en su vida no era en ese momento. Vibrante, nueva, emocionante. Min-chol apagó el cigarro con un gesto despreocupado y sonrió de medio lado, saboreando la posibilidad que se le presentaba. Sí, quizás lo intentaría. Después de todo, ¿qué tenía que perder? En casa las cosas no eran mucho mejores, con una mujer apática que parecía haberse convertido en una sombra y cuyo tema de conversación solo eran deudas aquí y deudas allá. Ah, claro, y de vez en cuando también le preguntaba, ¿cómo te fue en el trabajo? Pero en momentos como esos, él solo podía pensar en lo molesto que era mantener una conversación cuando trataba de desconectarse de su miserable realidad. Estoy descansando ahora y me molestas. No te estoy molestando, solo digo que cuando recibas tu primer pago podríamos saldar la deuda. De ese modo podríamos volver a casarnos. Y allí estaba de nuevo el maldito tema del matrimonio. Solo sabes hablar de eso, matrimonio aquí, matrimonio allá. ¿Crees que no cumpliré mi promesa cuando salde tu deuda? Como sea, parece
parece que no puedes vivir sin mí, ¿eh? ¿Te digo algo? A los hombres no nos gusta que nos presionen. Eso solo nos hace querer huir de las mujeres. Min-chol se detuvo un momento, como si hubiera recordado algo entonces. Ah, por cierto, Añadió en un tono más suave. necesito algo de dinero para comprar un perfume. El tono rudo se desvaneció mientras la abrazaba por detrás, sus brazos rodeando a Heso, que doblaba cuidadosamente sus camisas. Pero Min-chol, tú no usas perfume. Lo sé, pero en mi nuevo trabajo hasta esos viejos calvos usan perfume. No puedo ser el único que no lo haga, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta uno? Quizás unos 200,000 wones. ¿Por qué los perfumes cuestan tanto? ¿Qué quieres que te diga? Soy un adulto, no puedo usar cualquier porquería barata. ¿Cómo se? Olvídalo. Si no quieres darme el dinero, entonces no lo hagas, maldición. Murmuró él soltándola, retirándose a su rincón con su aire resentido, mientras Heso lo miraba sintiéndose culpable. Y no es que no quisiera darle el dinero, claro que lo haría si pudiera. Pero las deudas habían aumentado en los últimos meses, ya habían gastado demasiado en su búsqueda de empleo, un traje nuevo, zapatos, cosas necesarias, parte de la inversión para que él pudiera tener ese trabajo, pero sin importar cuánto ahorraran, seguían al borde del abismo. No obstante, pensó que si se esforzaba un poco más, quizás haciendo horas extras en su cuarto trabajo, en la tienda de conveniencia, podría darle el dinero que Min-chol necesitaba. Pero mientras Heso cuadraba cuentas, una parte de ella se sentía como si su vida se hubiera convertido en una serie interminable de sacrificios. Cada día dividía su tiempo en pedazos, resolviendo un rompecabezas interminable, llenando cada hueco con trabajo y más trabajo. ¿Y todo para qué? Para mantener una promesa que se habían hecho tiempo atrás. No, fue más que eso. Fue por la felicidad de su familia, por su propia felicidad, fue por su hogar. ¿Qué tipo de bicho tuvo que picarle a Teja para sugerir que cenaran en un lugar como ese? El gran peón Teja comía panceta en un restaurante de tercera. El chico rico, que probablemente solo probaba caviar y vino caro, de pronto se encontraba allí en medio de un bullicio que no tenía nada que ver con su mundo de lujo y refinamiento. Era absurdo. Pero bueno, comida gratis es comida gratis. Y si además viene con la promesa de la compañía de chicas, pues mucho mejor. En cuanto sepan que estás aquí, vendrán corriendo. Están en camino. ¿Entramos? Dijo Dong-wook mirando a Teja, quien seguía sonriendo despreocupadamente antes de girarse rumbo al restaurante. Pero mientras lo hacía, no pudo evitar preguntarse qué hacía que ese bastardo arrogante luciera cada vez más feliz últimamente. El restaurante de barbacoas estaba a reventar. El bullicio llenaba cada rincón, con el estruendo de botellas de soju chocando y las carcajadas de hombres trajeados y borrachos. Ya iban por la cuarta ronda y sus lenguas pesadas por el alcohol comenzaban a soltar frases cada vez más absurdas y elevadas. Cuando tienes una esposa linda y amable, naturalmente ganas dinero y te sacrificas por tu familia. Es nuestra naturaleza como hombres, está en nuestra genética proveer. Gritaban seguidos por una risa desbocada, pero ¿era realmente así? Heso, que no podía evitar escuchar desde su puesto, pensó en Min-chol y sus palabras que golpeaban su pecho como un eco lejano. Sus reproches, su frialdad, el constante malestar entre ellos. Todo se sentía tan lejano del hombre que conoció hacía 13 años. Porque Min-chol solía ser dulce, bromista, el tipo de hombre que siempre hablaba de construir un hogar, de ser el proveedor. Entonces, ¿qué había pasado? Y cada vez que esa cuestión emergía, el veneno silencioso también lo hacía. ¿Fue porque ella no fue lo suficientemente bonita o lo suficientemente amable? ¿Había sido ella quien había arruinado todo desde el principio? El torbellino de dudas amenazaba con ahogarla, pero afortunadamente no tuvo tiempo para seguir sumergiéndose en ese pozo de pensamientos oscuros. El señor Han la llamó desde el otro lado del restaurante para atender a unos nuevos clientes que acababan de llegar. Jesús sacudió la cabeza y se apresuró a tomar un mantel limpio preparándose para recibirlos. Sin embargo, en cuanto vio al grupo que entraba, su mirada se detuvo en una figura en particular, alto, destacable entre la mancha de personas. Sí, allí estaba él, el chico de las rosas, otra vez. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.
Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.